Hola, ¿qué tal amigos? Si tú estás buscando cuál es el mejor servidor VPS barato para instalar WordPress, cPanel, aplicaciones web, tener muchísimas páginas web, también que sea compatible para SEO, que sea bastante rápido, que tenga pin bajo, etcétera. El día de hoy, amigos, estás en el video correcto porque te recomiendo ampliamente esta empresa que ves en pantalla, que se llama Contavo. Y lo que me gusta mucho de Contavo, amigos, es que tiene un excelente precio, pero además una excelente calidad. Como puedes ver, aquí estamos viendo los planes que tiene Contavo y date cuenta como desde $5,50 al mes tú puedes tener tu VPS. Lo mejor de todo es que te dan recursos avanzados. Por ejemplo, este tiene 4 core CPU, 6 GB de memoria RAM y 400 GB de espacio en almacenamiento. Como puedes ver, cualquier otra empresa que te venda un servidor con 6 GB de memoria RAM, te aseguro que te lo va a estar dando arriba de 40-50 dólares. En cambio, acá en Contavo, amigos, lo tienes por 5,50 dólares. Entonces, si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Es que yo necesito más potencia, pues también están los otros planes. Por ejemplo, este VPS 2 trae 16 GB de RAM, VPS 3 24 GB de RAM, VPS 4 48 GB de RAM. Entonces, la verdad es que Contavo tiene muchos planes en base a todo lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, si tú quieres una página web y en esa página web vas a estar instalando una aplicación que consume bastante recursos, pues puedes revisar este VPS 3, 24 GB de RAM, 8 core CPU. O si necesitas más potencia para instalar algún robot de trading o cualquier otra cosa, bueno, el VPS 5, 64 GB de RAM, 500 GB de espacio en almacenamiento. Entonces, como puedes ver, para cualquier aplicación que tú necesites, créeme que Contavo es la mejor opción, porque te aseguro y te garantizo que tiene el mejor precio del mercado, y la verdad es que sus servidores son bastante rápidos. Si tú lo quisieras contratar, recuerda que tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Solamente selecciona el plan que tú quieras contratar. Por ejemplo, el VPS 1, dale clic a seleccionar. Recuerda que por defecto te lo manda a que lo contrates a un mes, pero mi recomendación para ti es que si te quieres ahorrar la mayor cantidad, lo contrates a 12 meses, porque a un mes te estarían cobrando una comisión. Ahí te lo enseño con la flecha. Entonces, si aquí le damos clic a 12 meses, como puedes ver, amigos, ya te cobran $0, es decir, ya no lo estarías pagando, lo cual está muy bien y es un beneficio para ti. Después, acá donde dice región, vas a escoger en donde tú quieres que esté tu servidor instalado. Estados Unidos, en Unión Europea, recuerda que es 100% gratis. Entonces ya depende de cada persona. La verdad es que yo cuando lo contrato lo dejo en la Unión Europea y créeme que funciona bastante bien. Entonces no tendrás ningún problema. Después, acá en Storage Type lo dejamos como está y viene lo que es la imagen. Recuerda que si tú quieres instalar lo que es WordPress, aplicaciones web, páginas web, etcétera, puedes instalar aquí cPanel o también Ples. Cualquiera de los dos te va a servir, ya que funciona excelente. Entonces ya es cuestión de que tú puedas elegir uno de estos dos. Por ejemplo, cPanel, le das clic aquí y acá, amigos, tienes esto de password. Esto es muy importante porque el password te va a permitir poder conectarte a tu VPS después de que tú lo compres. Dale clic aquí a generar password y es importante que lo puedas guardar en un lugar seguro, ya que después los vas a estar utilizando. Por último, dale clic a Next. Te va a estar mandando aquí a Private Individual, déjalo como está, y es importante que agregues tus datos para registrarte acá en Contavo, también tu correo electrónico. Dale clic a Next y por último te va a estar mandando a que tú puedas hacer tu pago. Recuerda que puedes pagar con tarjeta o con PayPal, cualquiera de las dos opciones es bastante buena. Si pagas con tarjeta, acá ingresa los datos de tu tarjeta y por último le das clic en Next y ya se habrá hecho tu pago, amigos. Ya habrás contratado el mejor servidor VPS del mercado. Recuerda que toda la información te la envían a tu correo electrónico, así que es importante que puedas revisar
revisar tu correo. Y bueno amigos, recuerda que también yo he creado un tutorial exclusivamente para ti donde te enseño a configurar tu cPanel, certificado SSL, cómo crear tus cuentas de cPanel, cómo crear tu página web con WordPress aquí en Contavo. El video te va a estar apareciendo ahora mismo en esta pantalla, solamente dale clic para que puedas ir al tutorial.